estimados colegas, podríamos decir, que son egresados de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales. Me place de que me hayan escogido para dar algunos tips importantes, ¿sí?, para poder dar la connotación de la parte de lo que hoy por hoy el direccionamiento estratégico que se le debe dar a las organizaciones del siglo XXI. Los efectos de la pandemia del COVID-19, tan solo en mi concepto, vino a acelerar la forma nueva de hacer los negocios. Porque ya se debía venir de que para poder competir en este mercado, y hablando no de un mercado nacional, sino un mercado internacional, para poder ser competitivos, necesariamente nosotros debíamos incursionar en lo que es el comercio electrónico. Las organizaciones del siglo XXI, para poder subsistir en este mercado tan competitivo, la única estrategia era racionalizar los escasos recursos con que tienen hoy en día las organizaciones. La gestión estratégica de estas organizaciones se basa en la racionalización de estos escasos recursos que son suministrados por parte de los empresarios, en donde ustedes como futuros administradores de negocios internacionales tienen que contribuir y ser mucho más efectivos en esta racionalización de los escasos recursos. Siempre traigo una anécdota y una comparación entre el cuerpo humano y las organizaciones de hoy en día del siglo XXI. Es la metáfora de lo que es el cuerpo humano, una persona que es esbelta, ¿sí?, y una persona que es obesa. Y hago una especie de comparación con las organizaciones del siglo XXI, hablando de sus escasos recursos. Hoy en día un gerente, que es el estratega de la organización, tiene que coger esos escasos recursos que se le dan y poderlo hacer mucho más efectivos. En la forma de apropiar en una forma eficiente, en una forma eficaz, por ende productiva, para así tornarlo mucho más efectivo. Y buscando esa comparación, es lo mismo. Una persona humana que es esbelta, lo puedo comparar con la racionalización de esos escasos recursos. Y cuando hablamos de una persona obesa, es cuando en una organización del siglo XXI despilfarran todos esos recursos. Entonces, ahí vemos esa comparación en donde ustedes como futuros gerentes de la compañía, ¿sí?, es más, en los diferentes cargos que ustedes actualmente están cursando o lo que van a cursar cuando entren en la parte laboral, es que uno tiene que racionalizar los escasos recursos en esa manera, en donde la organización tiene que ser una organización esbelta, ¿sí?, para poder estar en ese mercado tan competitivo que nos muestre o que nos dé la sostenibilidad de ese mercado y en donde nos dé ese desarrollo en ese mercado. Y estamos hablando de un mercado internacional que es mucho más competitivo. Y la única arma competitiva que tenemos de las organizaciones del siglo XXI de nuestro país es la prestación de servicios. Ahí es donde la balanza inclina para que nuestros productos o servicios sean
aceptados en ese mercado internacional. Claro está que hoy en día las organizaciones del siglo XXI que no se apeguen a los avances tecnológicos no van a poder competir. Entonces, hablando un poco de la parte de logística, la logística ha venido evolucionando a través del tiempo, en donde anteriormente se conceptuaba que la logística era solamente el transporte y el almacenamiento. Con base a esa parte de la competitividad, hoy en día el papel o el rol del logístico es de suma importancia, va a ser la mano derecha ¿de quién? De hoy en día de un gerente. Porque el logístico es la persona idónea para poder así racionalizar esos escasos recursos. Entonces, el logístico va a ser el respaldo a ese gerente para poder hacer efectivo esos escasos recursos. De ahí la evolución, la tendencia que ha tenido de lo que hoy por hoy es la logística, de pasar de un almacenamiento y transporte a una logística integral. Cuando hablamos de la logística integral, hablamos de los 4 procesos logísticos que se manejan en una empresa, que es la logística de aprovisionamiento, la logística de producción, la logística de distribución y la logística inversa o de retorno. Hoy el cambio de una visión funcional a una visión sistémica es que hoy nada se bota, todo se reprocesa. Muchas empresas no hacen la concepción de lo que es la logística inversa. Hoy tenemos que aprovechar los residuos y reciclaje para poderlos convertir en materia prima para nuestros procesos en las organizaciones o materia prima para otros procesos de otras empresas. Eso constituye lo que se llama el alivio en el cash flow de las organizaciones del siglo XXI, en el aprovechamiento de esos residuos, de esos reciclajes. Ahora pasó el paso de lo que es la logística integral a lo que se llama hoy en día la cadena de suministro, en donde hoy las organizaciones del siglo XXI tienen que eficientar toda su cadena de suministro, porque anteriormente se hablaba de 2 cadenas, cadena de abastecimiento o supply chain manager y la cadena de suministro. Hoy el concepto de la importancia que tiene hoy en día la permanencia en este mercado competitivo, hoy se habla de una sola cadena y es la optimización de la cadena de suministro. O sea que hoy se habla de que uno tiene que optimizar la cadena de suministro desde los proveedores a través de la empresa hasta el consumidor final. Entonces, hoy en día la cadena de suministro es un factor preponderante en las organizaciones del siglo XXI. Y ahí les traigo una anécdota de que no es que las empresas para poder competir hoy en día, ¿sí?, tienen que diseñar una red de distribución tal de que el cliente esté a gusto, donde la cadena de suministro agregue valor al cliente, y eso es lo que nos va a dar la potestad de inclinar la balanza para nosotros poder así ser determinante en cuanto al servicio al cliente. Entonces, la logística y el supply chain manager han tenido una serie de concesiones. Hay unas teorías que se hablan de lo que es la logística y el supply chain manager. De una investigación de una universidad de Ohio, se hablaron después de una encuesta, de un instrumento se aplicaron. Entonces se habla de la concesión de 4 teorías de lo que es la logística y el supply chain management. Hay una concepción tradicional en donde
la logística va a ser la parte primordial para poder hacer efectivo lo que se llama el Supply Chain Manager, que es la cadena de suministro. Hay otra teoría que habla de renombre, en donde cambia el término de logística al concepto de Supply Chain Manager, lo que acabo de hablar ahora, ¿sí? Y hablamos de otra teoría que dice de que la logística y el Supply Chain Manager existe lo que se llama la teoría unionista. Los dos deben de estar totalmente unidos porque el Supply Chain Manager, ¿sí?, no se da si no existe una buena logística. Y el último es la concepción interseccionista, en que la logística y el supply chain está debidamente integrada, interseccionada. En mi concepto, muy aparte de todas estas personas idóneas, es que el supply chain manager es quien diseña las estrategias y la logística es la técnica que nos ayuda a lograr alcanzar esa estrategia. Ahondando un poco sobre la parte de lo que es la cadena de suministro, que es por hoy la evolución más importante de la logística, ¿sí?, existen 7 principios en donde nosotros podemos eficientar la cadena de suministro. El primer principio es el enfoque del cliente. Esa es la prioridad hoy en día de las organizaciones del siglo XXI. La satisfacción de las necesidades de la demanda. Porque ese va a ser el factor clave de éxito de las organizaciones. El segundo principio es el enfoque de proceso. Anteriormente, las empresas se manejaban de acuerdo a sus funciones. Hoy en día se manejan con base a sus procesos. Hoy en día las organizaciones tienen que seleccionar cuál es el proceso clave del negocio para así centrarse en eso y establecer lo que es la mejora continua. Hoy se habla de que las organizaciones tienen que dividirse en sus procesos. ¿Cuáles son los procesos estratégicos de la organización? ¿Cuáles son los procesos de apoyo para poder constituir todos esos procesos? ¿Y cuáles son los procesos operativos? Todo eso va enmarcado en lo que se llama la cadena de valor de Michel Porter, siglo XVIII, en donde da los indicios de lo que es la logística. El tercer principio es la velocidad. En la velocidad en la toma de decisiones, sí, es importante tener en cuenta que existen 2 aspectos importantes en una organización. El primero, la información. Clave para uno analizar y mejorar la organización. Y el segundo, la comunicación. Hoy en día es de vital importancia en la cadena de suministro la información en tiempo real para la toma de decisiones. Ahí entran ustedes como futuros gerentes. De ahí de que hoy en día el gerente de una compañía no es la panacea, no es el que sabe todo. De ahí que requiere de una serie de staff para que le proporcione la información que no es de su fácil manejo, y con esa información viene el proceso crítico que es la toma de decisión. Hoy en día el gerente tiene que tener los fundamentos, y esos fundamentos estriba lo que se llama la información. Entonces ahí entra la velocidad. Hay un tema o un enfoque que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así es lo mismo en las empresas. Las empresas tienen que, con base a la información, tomar decisiones. El cuarto principio del Supply Chain Manager es las unidades métricas. Existe lo que se llama, que es un dicho que dice: lo que no se mide
no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar si no existe un verdadero control. Hoy, todas las organizaciones tienen estandarizado su proceso. En la logística se habla de lo que son las sistemas métricas, lo que son las organizaciones 100% eficientes. Son los estándares de categoría mundial. Por eso en la logística uno analiza y compara los de categoría mundial versus lo que son de la empresa en la cual ustedes van a manejar. Y es lo que se llama gap en logística, o sea, la brecha entre los estándares de categoría mundial y el de mi empresa, buscando la mejora continua. El quinto proceso es la cooperación, que debe existir entre cada uno de los miembros de la organización. Y cuando hablamos de los miembros de la organización, hablamos de los proveedores y también de los clientes y de los funcionarios de la empresa. El sexto principio, hablamos de lo que es la planificación en cadena. Habíamos dicho de que el Supply Chain Manager es quien diseña las estrategias, ¿sí? Y para poder diseñar las estrategias tenemos que utilizar la logística para hacer lo que se llama la planeación, la programación y el control para poder cumplir con esa estrategia. Y por último, un principio mucho más importante, que es la tecnología de la información. Es lo que se llama el sistema de información logística, donde se reúne toda la parte de la información. Bueno, hemos hablado de los principios, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los procesos. Si habían 7 principios, ahora hablamos de los 8 procesos. O sea, los procesos de Supply Chain Management, donde la logística va a ser efectivo todos esos procesos. El primer proceso se llama la administración de las relaciones con el cliente. Nosotros tenemos que conocer todos los hábitos de compras, ¿sí?, del cliente. Tenemos que tener una radiografía del cliente. Ya les había dicho que la prioridad de hoy en día de una organización es el cliente. Ahí es la parte principal, la satisfacción de las necesidades de la demanda. Es el único y requisito indispensable para que una organización permanezca en este mercado competitivo. El segundo proceso es la administración del servicio al cliente. Uno tiene que satisfacer sus necesidades. Uno tiene que prestar un buen servicio al cliente. Es la única, o ese es el valor agregado que se le debe dar al producto o al servicio. El tercer proceso es la administración de la demanda. Hoy en día el cliente es mucho más exigente, todo lo quiere para allá, de buena calidad y a menor costo. La única manera para poder satisfacer las necesidades de la demanda es la administración de la demanda. Es estimar cuál va a ser la demanda futura de nuestros productos o servicios. Porque esa exigencia de todo para allá, ¿sí?, es lo único que nos garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente. Vamos para 1, 2, 3, 4, vamos para el cuarto, que es la gestión de la orden. Si usted ha determinado o ha estimado cuál es la demanda futura de sus productos o servicios, entonces viene lo que se llama la gestión de la orden. Anteriormente el cliente no formaba ni arte ni parte en el proceso. Es lo que se llamaba una producción en masa. Se centraba en el volumen
para ahorrar costos y tener más utilidades. Hoy el sistema de producción es un sistema de producción de acuerdo al mercado, de acuerdo a la necesidad del cliente. Hoy el cliente es quien le pone el valor agregado a su producto o servicio. Es la única manera de poder nosotros competir. Si nosotros estimamos la demanda, nosotros podemos gestionar las órdenes para el aprovisionamiento, para cumplir con las 4 variables de la logística. Primera variable de la logística. Uno tiene que producir la cantidad demandada, indispensablemente, con las características de seguridad y física del producto, en el tiempo que lo exige el cliente. Es que el producto puede ser la materia prima de otro proceso de otra empresa. La otra variable, ¿sí?, en el lugar que lo determine el cliente. Hoy en día el cliente es mucho más exigente y con el fin de reducir sus costos, él nos puede decir en qué centro de distribución lo va a colocar, ¿sí?, o en qué parte lo va a colocar. Y el cuarta variable es que sea de buena calidad y a menor costo. Y es la única manera, a través de la gestión de la orden, producto de la administración de la demanda, es que nosotros vamos a poder constituir ¿qué? La satisfacción de la necesidad del cliente. Luego viene lo que es la parte de el flujo de la manufactura, o sea, la parte de la producción. Hoy en día, la concepción de que la creación de una empresa no es más que la producción de bienes o servicios, hoy el departamento de producción es la parte central y vital de una empresa. Siguiendo con la comparación con el cuerpo humano, el departamento de producción viene siendo ¿qué? La columna vertebral del ser humano. Lo mismo se constituye en la empresa. El departamento de producción es que va a contribuir a alcanzar el objetivo organizacional, que es la satisfacción de las necesidades de la demanda. Entonces es importante la administración del flujo de la manufactura, porque de ahí estriba, ¿sí?, el objetivo organizacional. También viene otro proceso, que es la parte de la administración de las relaciones con los proveedores, fundamentalmente con la concesión de la competitividad. Ya los proveedores y los clientes son parte importante de una empresa, ¿sí?, donde el proveedor le sugiere a la empresa la forma de optimizar todos los insumos que le provee a la empresa. Después viene otro proceso, que es la parte de ingeniería y diseño del producto, ¿sí?, que es el ciclo de vida del producto. Es la parte importante de hoy en día, en donde la innovación juega papel importante de la organización, ¿sí? La tecnología es lo que nos permite de que anteriormente el ciclo de vida de un producto era mucho más largo, pero como ahora el ciclo del producto es mucho más corto debido a que el sistema de producción es de acuerdo al mercado. Hay que estar constantemente o innovando o estableciendo productos sustitutos. Y por último, la parte de la administración de retorno, lo que yo llamaba la logística inversa. Uno tiene que aprovechar todo eso, los residuos, los reciclajes. ¿Para qué? Para que sea un elemento fundamental en el flujo de caja de la empresa. Bueno, creo que con estos tics o estas píldoras haya contribuido a ustedes para su gestión de la organización y su direccionamiento estratégico de las organizaciones del siglo XXI. Muchas gracias y en una próxima oportunidad.